Fe auténtica. Hoy vamos a estar hablando de lo que es una fe auténtica. Creo que ese es el mensaje principal de este pasaje que nos habla acerca de la importancia de una fe auténtica. Hoy día hay muchas cosas a nuestro alrededor que se presentan como verdaderas, siempre ha sido así. Cosas que se presentan como verdaderas, pero en realidad son falsas. Y hay que tener mucho ¿qué? Cuidado. Por ejemplo, un billete falso. En cualquier tienda que nosotros vamos hoy día, cuando tú pagas con un billete más de $20, ¿qué haces? Te pasan el marcador ese que tiene una tinta especial, que yo no sé si qué color se pone, pero te avisa a la persona si el billete es falso o no. Es común ver eso. En mi casa nos gusta ver un programa de cocina que se llama Is It Cake? Es un programa donde se hace un pastel de repostería, por ejemplo, como si fuera eh, este objeto aquí de donde tenemos la pan y el jugo para la cena, y lo ponen uno al lado del otro, y los jueces tienen que determinar cuál es el pastel y cuál es el objeto verdadero. Y a veces es bien difícil poder determinarlo porque lo hacen tan parecido al objeto verdadero. Antes era fácil distinguir entre una planta falsa y una planta verdadera, pero hoy día han mejorado tanto la técnica de elaborar estas plantas falsas que a veces hay que hasta tocarlas para ver si es verdadera o no. Y yo, porque me conocen, saben que me gustan las plantas, yo antes podía determinar bien fácil si era de plástico o no, pero a veces pienso que es verdadera y no lo es. O algo que nos pasa, está pasando cada vez a menudo más. Recibimos un mensaje de texto, ya sea por WhatsApp o una llamada, alguien haciéndose pasar por otra persona, ¿verdad? Con una necesidad, y te hacen un cuento. Esta semana me pasó uno bastante chévere. Te hacen un cuento y te hacen creer una historia, pero en realidad es un scam. Es alguien tratando de engañarte. Otra cosa que es bien fácil de imitar y de falsificar es la fe. La Biblia nos habla acerca de lo que es una fe verdadera y lo que es una fe falsa. Y en este pasaje tenemos eso. La iglesia, vemos en la palabra del Señor, vemos en este pasaje y vemos en el resto de la Biblia que la iglesia tiene la función de identificar lo que es una fe verdadera, de promover la fe verdadera, de cultivar la fe verdadera, de cuidar lo que es la fe verdadera. Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la prueba más básica acerca de saber cuál es la fe verdadera. En el pasaje de hoy vamos a ver esta prueba de autenticidad darse. Vemos a la iglesia haciendo eso. Entonces, primero vamos a ver qué es una fe auténtica, pero también vamos a ver lo que es una fe, el peligro de una fe falsificada, y vamos a ver el trabajo, la responsabilidad de la iglesia en acción de identificar lo que es una fe verdadera, y la responsabilidad de la iglesia no solamente de identificarla, sino de cultivar la fe verdadera, de promover la fe verdadera y de guardar, de proteger a la iglesia y a los creyentes, mostrándole lo que es una fe verdadera. Conectando a lo que vimos la semana pasada vimos el comienzo del capítulo 8, vimos los versículos 1 al 8, vimos cómo la muerte de Esteban causó la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia en Jerusalén. En el versículo 1 se nos describe, versículo 1 del capítulo 8, se nos describe esa persecución como una gran persecución. No cualquier persecución, una gran persecución. Y fue tal que los creyentes tuvieron que salir de Jerusalén para salvar sus vidas. Pero vimos que no simplemente salieron por sus vidas, sino el versículo 4 nos dijo que salieron, pero salieron y mientras iban, predicaban el evangelio. Predicaron el evangelio. Lucas nos mostró este ejemplo específico acerca de cómo salieron predicando el evangelio en la vida de Felipe. El versículo 5 nos dijo, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria
les predicaba a Cristo. Y vimos que el resultado del ministerio de Felipe en Samaria fue tal, el versículo 8 termina diciendo que hubo gran regocijo en la ciudad. Y hablamos de esta paradoja del Evangelio. Por un lado, el Evangelio causa persecución, causa sufrimiento, causa aflicción, pero termina siendo de gran regocijo, de gran alegría, que es lo que nos produce la más profunda realización y propósito en nuestra vida. Ahora ese versículo que Pablo le dice a los corintios, esta leve y temporera aflicción produce en nosotros un profundo anhelo por la gloria entera. Pues allí dejamos a Felipe la semana pasada en Samaria. Y hoy vamos a ver más en detalle qué ocurre en Samaria. ¿Qué ocurre a través de la vida de Felipe y el ministerio de Felipe en Samaria? Y a través de esa experiencia vamos a ver otra vez qué es una fe auténtica y cómo la iglesia es llamada a identificar, promover y cultivar la fe auténtica. Como acabamos de repasar, Felipe va a Samaria. Felipe llega a Samaria y allí predica el evangelio. Y hay gran regocijo en esa ciudad. En el versículo 9, Lucas abre para dejarnos saber, antes de que Felipe llegara allí, cuál era la condición de Samaria. Antes de que el evangelio llegara, antes de que Felipe llegara, antes de que había gran regocijo en Samaria, cuál era la condición de esa ciudad. Y lo hace al describirnos cómo todo el mundo en Samaria estaban engañados por la mentira del pecado y por la ceguera del corazón. Algo que no solamente afecta a los samaritanos, sino a todos, a todos nosotros. El versículo 9 nos dice que esta mentira, que esta ceguera en Samaria era provocada principalmente a través de la vida de un hombre llamado Simón. Escuchen cómo Lucas lo pinta, miren cómo Lucas lo describe, versículos 9 al 11. Se hacía tiempo, o sea, no es algo nuevo, es algo que lleva ocurriendo muchísimo tiempo allí en Samaria. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente. Como tiene la gente asombrada. No es algo verdadero, es algo falso, es algo de las tinieblas a través de la magia. Pretendiendo ser un gran personaje, pretendiendo ser alguien grande. Otra vez vemos que es falso porque está pretendiendo ser. Pero a pesar de que es algo que él está pretendiendo ser, el versículo 10 nos dice, todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Tiene a todo Samaria cautivado, engañado. Todos. O sea, nos está diciendo, desde el que tiene más inteligencia, más experiencia, hasta el más ignorante. Todo el mundo estaba cautivado por este hombre. Le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Él está pretendiendo serlo, es a través de la magia, pero ellos están convencidos que este es el gran poder de Dios. Esto es verdadero. Esto es espiritual. Por tanto, tienen que prestarle atención. Como ya dijimos, no solo son los samaritanos que estaban siendo engañados por la mentira y el pecado. Esto es algo que podemos decir que es la característica de todo el mundo. Todo ser humano está engañado por la ceguera, por la mentira del pecado, por la dureza del corazón. En Samaria era a través de Simón, el mago. Pero en todo el mundo, a través de toda la historia, han habido muchos Simón. Muchas mentiras, muchas agendas,
muchas ilusiones que tiene a la gente asombrada, desde el menor hasta el mayor, creyendo que esto es de Dios, que esta es la verdad. En cada ciudad hay un Simón, cada generación hay un Simón que por mucho tiempo ha asombrado a mucha gente. Hoy día también hay muchos Simón. Puede ser el consumismo, pueden ser políticos, pueden ser influencers de las redes sociales, pueden ser falsas religiones, puede ser la ciencia. Y la ciencia es buena porque la ciencia nos revela lo que verdades acerca de la creación de Dios, pero cuando en la ciencia se pone la fe de que a través de la ciencia vamos a llegar a la cúspide de ser la humanidad, y las personas ponen en eso su fe. Eso es un Simón. Oh, es el yo soy el Simón. Yo quiero, yo tengo, yo necesito, yo primero, yo segundo, yo. Falsos predicadores también, falsos profetas, muchos Simones. Está el Simón que abunda, que sobra. Y el llamado a la iglesia es cuidado con los falsos profetas. Porque son falsos profetas, porque un profeta es alguien que te habla de parte de quién, de Dios. Eso creían ellos. Este es el gran poder de Dios. Ellos pensaban que era verdadero, que era para su bien, que era para su salvación. Ellos pensaban que era la voz de Dios, y hoy día igual. Cada vez que tú pones tu corazón y tu mente en algo, tú crees que es para tu bien, tú crees que es verdadero, tú crees que te va a dar salvación, que te va a dirigir bien. Pero son falsos profetas. Y por eso la necesidad del evangelio, hermanos, la verdad, la necesidad de la verdad que nos hace libres de esos falsos profetas, libres de esa mentira. La necesidad del verdadero Salvador, del que dejó su trono y su gloria para venir a darnos salvación, a mostrarnos el camino a la vida eterna. Y por eso la necesidad de fe, por eso la necesidad de una fe auténtica, de una fe verdadera, porque sin ella lo único que queda es que los Simones de este mundo haciendo estragos, teniendo a todo el mundo cautivado, desde el menor hasta el mayor, creyendo que lo que Simón está ofreciendo y predicando es la verdad, cuando es. Sin el evangelio lo único que queda es ceguera, engaño. La única esperanza para esta tragedia es el evangelio, es Jesucristo. Solo el evangelio puede traer verdad, luz y vida. Y eso preciso es lo que Felipe va a Samaria a llevar como un verdadero profeta del Señor, llevando la verdadera palabra de Dios a Samaria. Miren cómo Lucas presenta el evangelio como el libertador de Samaria, el libertador de ese Simón y de sus mentiras. Versículo 12. Pero cuando creyeron a fe, y pongan ese pero, compárenlo a cómo abrió el versículo 9, hacía tiempo que Simón los tenía engañados. Pero versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, hasta ahí llegó el engaño, hasta ahí llegó la mentira. Llegó Felipe con el mensaje de la verdad como una luz, rompiendo esa oscuridad que había ahí en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas
del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Él llevó la verdad, las buenas noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias. Que sola la única verdad, la única esperanza se encuentra en Jesucristo. Todo lo que ustedes desean, el reino de Dios, la única manera de recibir el reino, de entrar al reino, es por medio de creer a Cristo. La palabra clave en este verso es que creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron esas buenas noticias que anunciaba. Una vez que eran pecadores, que merecían el infierno, que estaban engañados, pero que de tal manera amó Dios al mundo, dio a su único hijo. Por medio de la muerte de su hijo, nuestros pecados han sido perdonados. Por eso, solamente por eso, tenemos vida. Esas son las buenas noticias del reino de Dios que Felipe les lleva. Esas son las buenas noticias del nombre de Cristo Jesús que Felipe va y anuncia a Samaria. Esa es la verdad que te hace libre de las mentiras de Simón, de los Simones. ¿Cuál es el efecto de creer el Evangelio? Nos dice el versículo 12 que se bautizaron. Se bautizaron. Ahí vemos que una fe verdadera, una marca de una fe verdadera es que es una fe obediente. Esa es la primera señal de una fe auténtica. No la única, pero la primera. Una fe verdadera obedece al Señor. Y el primer mandato del Señor es a arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Él y bautizarnos. Leía una vez un libro acerca del bautismo que decía, lo primero que el Señor nos manda a hacer, lo más fácil, es bautizarnos. Métete al agua. Es lo más fácil que el Señor te va a pedir que hagas. El primer paso, lo más fácil, métete al agua. Aquí vemos eso. Y vemos que el creer y el bautizarse van juntos. El bautismo es la declaración al mundo que yo estaba muerto en mis pecados, pero ahora tengo vida con Cristo. Cuando entramos al agua representa, yo muero a mi viejo hombre. Cuando salgo del agua significa, representa que ahora yo tengo nueva vida en Cristo. Estaba muerto y ahora tengo vida con Cristo y ahora yo vivo para Él. Ahora yo camino para Él. Y ahora nada ni nadie me puede separar del amor de Dios, porque yo estoy en Cristo. Ahora, el versículo 13 nos da un detalle bien interesante. Nos dice que Simón el mago creyó y se bautizó. Hasta aquí parece que la fe de los samaritanos y la de Simón es auténtica. Aquí parece que es auténtica. Dice que escucharon el Evangelio y respondieron en fe y se bautizaron. Eso es lo que la Biblia nos dice que es la respuesta natural al Evangelio. Así que hasta aquí la fe de los samaritanos y aún la fe de Simón parece auténtica. Pero como vamos a ver más adelante, eso no significa exactamente que la fe de ellos es auténtica. Hasta el momento lo es. Pero otra vez, Cristo dijo, por los frutos conoceréis. Todavía falta ver cuál van a ser los frutos de la vida de ellos. Los frutos que Lucas nos presenta hasta el momento nos dice que la fe es auténtica. Tú llegas hasta el versículo 13 y tú dices, ¡wow! Poderoso es el Evangelio. Pero vamos a ver qué pasa más. ¿Qué pasa luego? Entonces los versículos 14 al 17 nos presenta algo extraño, nos presenta algo que parece hasta innecesario. Présteme atención ahora porque te voy a poner un poquito técnico. Es importante que podamos entender
esta parte, esta porción del pasaje, porque nos habla también acerca de lo que es una fe auténtica. El versículo 14 dice que cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y el versículo 15 nos dice que ellos fueron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. El versículo 16 nos dice la razón por lo cual esto tenía que pasar, porque dice se habían bautizado, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. El versículo 17 dice que cuando ellos oraron, los apóstoles Pedro y Juan oraron por ellos, el Espíritu Santo descendió. ¿Cuál es la razón? Porque hoy día nos podemos preguntar, oye, pero no nos dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que en el momento que tú crees, tú recibes al Espíritu Santo. Porque aquí vemos que ellos creen y se bautizan, y tiempo luego, cuando los apóstoles van, ellos reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles tuvieron que hacer esto? ¿Por qué hay ese espacio? Y nos podemos preguntar, ¿todavía ocurre eso hoy? Necesitamos apóstoles hoy para que cada vez que alguien reciba al Señor, vengan y oren para que ellos reciban al Espíritu Santo. La respuesta corta es no. Hoy día esto no es necesario. Los apóstoles hacen esto para declarar la fe de los samaritanos como una fe auténtica, como una fe verdadera. Pero déjenme explicárselo un poquito más y otra vez. Va a poner un poquito técnico, pero fíjense en el libro de los Hechos, hay momentos en que las personas creen en Jesús, pero no reciben al Espíritu Santo de inmediato. Es el único lugar en la Biblia donde tenemos el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso pasar aquí en el capítulo 8. Vamos a ver qué pasa otra vez en el capítulo 10 y va a pasar por una tercera y última vez en el capítulo 19. Las personas creen, no es tiempo después que viene un apóstol, ora por ellos y reciben al Espíritu. Y esto puede sonar raro para nosotros hoy, pero hay una razón especial para esto. Lo que estaba sucediendo era lo siguiente. Cuando los apóstoles venían e imponían sus manos sobre las personas, era una forma de sellar la aprobación de Dios sobre estos nuevos creyentes. Piensen, por ejemplo, como un sello oficial en un documento. Tú tienes un documento oficial y lo que lo declara verdadero es que tiene un sello. Y ese sello muestra que ese documento es real. Pues la presencia de los apóstoles mostraba que estos nuevos creyentes eran realmente parte de la familia de Dios y que este nuevo movimiento de Dios era parte de Dios, era de parte del Señor. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. Cuando Pedro predicó, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo que pasa es que ahí ocurrió al mismo momento porque los apóstoles estaban ahí. Los apóstoles fueron los que predicaron el Evangelio. Cada vez que esto sucedía, capítulo 8, 10 y 19, cada vez que esto sucedía en el libro de los Hechos, estaba marcando un nuevo hito, un nuevo nivel de la obra de Dios, de lo que Jesús prometió en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Aquí el Señor dijo, serán mis testigos, comenzando ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Imagínense, por ejemplo, una diana de tiro al blanco. ¿Saben lo que le estoy diciendo, verdad? ¿O no? Un arquero, una diana de tiro al blanco allá y para. Tiene el centro que es amarillo. Ese centro es Jerusalén. Luego tiene el primer borde exterior en rojo. Esa era Samaria. Luego el próximo en azul. Ese es el resto de la tierra, los confines de la tierra. Cada vez que el Evangelio cruza una de esas fronteras en el libro de los Hechos,
los apóstoles son los llamados por el Señor para ir, poner su sello de aprobación y decir, esto es Dios, esto es del Señor. Y lo declaran como auténtico, como verdadero. Cuando los apóstoles vinieron a Samaria y oraron para que el Espíritu Santo viniera, estaban autenticando ese movimiento, esa nueva obra como que era del Señor. Porque ahora el Evangelio se está expandiendo. Empezó en Jerusalén, pero ahora Samaria. Cada vez que ocurre, después en el capítulo 10, por los gentiles, y después en el capítulo 19, hasta los confines de la tierra, se está expandiendo la obra de Dios. Los apóstoles son los llamados del Señor para aprobar esa obra como verdadera. Imagínense una reunión familiar, esa de Navidad. Llega toda la familia, Pero ahí hay unos primos que usted no ha visto desde el año pasado y se casaron. Y usted no conoce quiénes son los esposos, las esposas nuevas. Entonces, los abuelos, a quienes todo el mundo respetan en la familia, se levantan, le dan la bienvenida frente a todo el mundo, le dan la bienvenida a estos nuevos miembros de la familia, a estos nuevos primos políticos. Lo hacen frente a todo el mundo y al hacerlo, los abuelos están mostrando que estos nuevos miembros son parte de la familia y hay que amarlos y hay que tratarlos como familia y hay que darles los mismos derechos como si fueran el resto de la familia. Eso es lo que los apóstoles están haciendo aquí. Cada vez que los apóstoles llegan el Evangelio llega a un nuevo lugar, los apóstoles llegan y declaran esa obra de Dios como verdadera. Esos nuevos creyentes, ahora los samaritanos, son parte de la familia de Dios. En el capítulo 10 va a ser, los gentiles son parte de la familia de Dios. En el capítulo 19, a través de Pablo, va a ser, y ahora que el Evangelio está llegando hacia los confines de la tierra, eso es parte de la obra de Dios. Ahora, eso continúa ocurriendo hoy. No es necesario. Continúa ocurriendo hoy. Los apóstoles lo hicieron en el capítulo 8, cuando el Evangelio llegó a Samaria, lo hacen en el capítulo 10, cuando llega a los gentiles, lo hacen en el capítulo 19, cuando va a los confines de la tierra. Y esa fue la promesa de Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Empieza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya los apóstoles validaron el Evangelio cuando rompió esa última frontera y barrera de que el Evangelio iba a ir a los confines de la tierra. Desde entonces, lo que ocurre regularmente es lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Cada vez que alguien cree, el Espíritu Santo se encarga de dar vida. Y eso es autenticado ya no por los apóstoles, sino ahora por cada iglesia local, con la palabra. ¿Cómo la iglesia hace esto? Eso es lo próximo que nos trae Lucas en el pasaje. ¿Se cuenta también? Vamos a pensar. Se va a poner más sencillo. En el versículo 13 habíamos visto que por la predicación de Felipe, hasta el mismo Simón había creído y sabía que bautizado. Dijimos que hasta ese momento, por los frutos que se veían hasta ese momento, eso daba la impresión de ser una fe auténtica. La vida de Simón, una fe verdadera. Pero algo que la Biblia repite es que la verdadera fe se demuestra otra vez por los frutos, con el tiempo, por medio de la perseverancia. Es algo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Y Lucas nos demuestra eso ahora. A pesar de que la fe de Simón hasta el momento parecía ser auténtica, versículos 18 y 24, al 24, van a demostrar que no era una fe auténtica. Antes de leer esos versos, recordemos cómo Lucas nos había presentado así. Vamos a hacer un psicoanálisis de eso.
Versículos 9 al 11, dice que Simón por mucho tiempo, tenía la mayoría de la ciudad cautivada con su fe. Tenía a todos engañados, desde el menor hasta el mayor, creyendo que él era el gran poder de Dios. Piensen por un momento, ¿qué efecto tendría esto en la vida de Simón? Mucho tiempo, todo el mundo. Tú tienes la atención de todo el mundo. Tú tienes la admiración de todo el mundo. Cualquier cosa que tú dices, todo el mundo de la ciudad te lo cree. Esto era la identidad de Simón. Esto era lo que le daba sentido y valor y propósito a este hombre. Su vida estaba construida alrededor de ser el gran poder de Dios. Pero de momento, ¿qué pasó? De momento, versículo 12, Felipe llega con el Evangelio. Y la atención y el asombro de todo el mundo pasan de Simón ¿a quién? De la magia al Evangelio, de la mentira a la verdad. ¿Cuál va a ser el efecto de esta vida? ¿Qué le va a causar esto? Pues si él verdaderamente se convierte a Cristo, si él nace de nuevo, no va a tener problemas, porque va a tener una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Él va a tener un tesoro mayor en los cielos. Él va a haber vendido todo para comprar la perla de gran precio. Él va a haber considerado todo como basura a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Una transformación interior. Pero si su fe no es auténtica, los frutos van a demostrar dónde. Los frutos van a demostrar cuál es la realidad. En el pasaje Lucas apunta a que Simón todavía no ha nacido, a que su fe no es auténtica. En el versículo 18, Simón ve que cuando Pedro y Juan oran por las personas, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. El versículo 19 nos dice que esto a Simón le provoca un deseo parecido a sus viejos deseos, de poder, de atención, de renombre. ¡Wow! Lo que yo perdí, no puedo obtener otra vez. Un deseo parecido a lo que tenía, pero que Felipe. Versículo 19 le dice a los apóstoles: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que ponga mis manos decida. Y nosotros decimos que su fe no es auténtica por ese deseo primitivo y pecaminoso, porque Romanos 7 nos dice que aun cuando nosotros venimos al Señor todavía luchamos con el pecado, ¿verdad? Esas tentaciones viejas no automáticamente desaparecen y se van, todavía luchamos. Decimos eso por la manera como Pedro es un apóstol del Señor, es un profeta del Señor, como Pedro le contesta en el versículo 20 en adelante. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca, porque pensaste que podías obtener, otras versiones dicen comprar el don de Dios con dinero. Pensando como piensa la gente común del mundo. No tienes parte ni suerte en este asunto. Unos comentarios dicen que eso lo que él está diciendo es que tú no eres de este reino, tú no eres de la iglesia, tú no tienes parte, tú no tienes suerte en el evangelio.
en la iglesia, en el reino de Dios. Porque tu corazón no es recto delante. Cuando una persona nace de nuevo, la Biblia dice que nuestro corazón, que antes era de piedra, es transformado y ahora tenemos un corazón de carne, donde la ley de Dios está escrita. Y nosotros respondemos a esa ley de Dios, no perfectamente, pero respondemos. La manera que Pedro está describiendo aquí, el corazón de Simón es como que tu corazón no es recto, tu corazón no ha sido rectificado por el Espíritu. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. Lo está llamando a hacer lo primero que hace un creyente. Arrepiéntete y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Ruega al Señor por perdón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Está describiendo a un creyente o está describiendo a un no creyente? Las palabras que usa Pedro son descripción de un no creyente. Está en cadenas. Está en amargura. La reprensión de Pedro, las palabras y el lenguaje que él usa son tal que demuestran que ellos como apóstoles del Señor, como profetas del Señor, no pudieron autenticar la fe de Simón. No pudieron declarar su fe como verdadera, como auténtica. Los frutos de Simón no eran conforme al Evangelio. No eran conforme a la verdad, no eran conforme a lo que nos dice la palabra. Y los apóstoles lo reprenden y lo llaman a arrepentirse, a poner su fe en Cristo. Hoy día no tenemos apóstoles. ¿Cómo pasa esto hoy entonces? En medio de la palabra del Señor, por medio de la iglesia de Cristo. Por medio de la palabra del Señor y por medio de la iglesia de Cristo. Cuando alguien que ha profesado a Cristo ha levantado su mano, ha hecho una oración y dice que es creyente, se ha bautizado, hace todo lo que hace un creyente. Pero por los frutos de su vida, lo que abunda de su corazón, cuando lo que sale de su vida no es recto, no es conforme al Evangelio, no da frutos de que ha nacido de nuevo, no hay nuevos deseos, no hay una pelea, la buena batalla de la fe en contra del pecado, en contra de la tentación, que no lucha contra el pecado, sino que se entrega al pecado, que todavía demuestra que lo que tiene por corazón es un corazón duro, de piedra, que no responde al Evangelio. La iglesia es llamada a llamar a esa persona aquí al arrepentimiento, a amonestarnos, a exhortarnos los unos a los otros. Mateo 18 nos habla de eso. Agárralo tú, siéntate tú con él, llámalo al arrepentimiento. Si no responde, busca un hermano, busca un testigo, siéntense con él, llámenlo al arrepentimiento. Si no, preséntaselo a la iglesia para que la iglesia entera se le tire encima a esta persona y le haga una exhortación, un llamado al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, finalmente, Mateo 18 nos llama a hacer lo que Pedro hace aquí, declarar que la fe de esa persona no es una fe auténtica. No podemos declararla como verdadera. Y declaramos a esa persona como un gentil, como un publicano, como un no creyente. Vemos esto que Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, le llama a la iglesia de los Corintios a hacer esto con uno que se estaba acostando con su madrastra. Porque la iglesia no podía autenticar la fe de esta persona. Hoy, la iglesia del Señor, aquí nosotros, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, por la palabra del Señor, somos llamados a constantemente autenticar la fe los unos a los otros. De aquellos que han profesado seguir a Cristo.
Y por eso la importancia de que un cristiano no sea un cristiano a solas. Hay muchas personas que, conocemos muchísimas personas que se hacen llamar creyentes y no se congregan. Y yo no los culpo, mis hermanos, no podemos ni culparlo porque congregarse no es fácil. Hay que dar tiempo, hay que dar recursos y quizás hasta más difícil, hay que soportarnos los unos a los otros. Eso no es fácil. Pero la palabra nos llama a eso. Todas las cartas del Nuevo Testamento es los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. Todo es los unos a los otros. Es una vida en comunidad. Porque cada vez que nos reunimos en comunidad, lo que estamos haciendo los unos a los otros es autenticando nuestra fe como verdadera. Eso es importante. Porque ¿cómo tú te sientes? Como el ejemplo que dimos cuando abrimos, ¿cómo tú te sientes cuando tú vas? A mí no me ha pasado, pero si me pasara no creo que me sentiría muy bien. Tú vas a pagar algo y das un billete de 50 y te pasan el marcador ese y te dicen, este billete cuesta 10. Pero ¿cómo tú te vas a sentir? Wow, me engañaron. Sé que me compró aquello en el marketplace en Facebook y me dio ese billete de 50. ¿Hay un billete falso? O si alguien te llama y te hace una historia y tú se la crees y tú le mandas dinero, después te enteras que eso era una mentira, ¿cómo tú te vas a sentir? Engañado. Pero aquí no estamos hablando de $50, aquí no estamos hablando de $500, aquí estamos hablando ¿de qué? De la salvación, de la vida eterna. Imagínate que tú vivas tu vida, yo soy cristiano, yo levanté la mano, hice una oración, y yo estoy en Cristo, nadie me puede separar del amor de Dios, y yo no tengo que ir a la iglesia. Nadie va a validar tu fe, nadie te va a decir que tu fe es verdadera. ¿Qué va a pasar cuando tú mueras y te presentes delante del juicio de Dios? El Señor te diga, apártate de mí. Yo nunca. No, sí. Pero Señor, es que yo hice milagros y hice esto. Nunca. Por eso es importante, mis hermanos, que obedezcamos la palabra, que vivamos en comunidad. Porque la iglesia tiene la función de autenticar y de validar y de fomentar y de cultivar la fe. Por eso es que 1 Juan dice que hay algunos que salieron de nosotros que nunca fueron de nosotros. Aquí vemos que Simón sale de la iglesia y demuestra que él nunca fue un creyente. Jesús habla de esto, la parábola del sembrador, que hay semilla que cae en el camino, hay semilla que cae en la piedra, hay semilla que cae entre espinos. Y esa semilla se comporta de cierta manera. La que cae entre piedra nace, la que cae entre espinos nace, pero al final demuestra que no era semilla verdadera, no cayó en buen terreno. Solamente es la que cae en buen terreno la que tiene fe verdadera. Jesús habla de esto en la parábola del trigo y la cizaña. Crecen juntas, se parecen, igualitas. Hebreos 3:14 lo dice de esta manera. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra fe. Y eso se prueba en el horno. La iglesia es la que prueba, la que diga, así como hicieron los apóstoles. Ahora la iglesia. Ya para terminar, Lucas cierra demostrándonos una cosa más, una característica más de una fe verdadera, algo que ya hemos repetido muchas veces en el libro de Hechos y vamos a repetirlo muchas más. Versículo 25. Y ellos, los apóstoles, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén,
¿Qué hacían? Anunciando el Evangelio, muchas aldeas de los... Una fe verdadera, una fe auténtica, una fe obediente, una fe que vive misión. Una que toma en serio el llamado del Señor de compartir el Evangelio, de la gran comisión, de ser testigos de Cristo. Para nosotros eso significa que a donde quiera que nuestra vida se mueva, ya sea en tu comunidad, en tu trabajo, en el mercado o cualquier otra ciudad, cualquier país que la providencia de Dios nos mueva y nos lleve, somos emisarios de Cristo, que compartimos las buenas noticias de Cristo. Ahora, hoy día, ¿en qué frontera se encuentra la iglesia? Ya no estamos en Jerusalén. Los primeros 8 capítulos, los primeros 7 capítulos, el libro de los Hechos, ya no estamos ahí. Eso ya ocurrió, los apóstoles ya validaron eso. Ya no estamos en Samaria, capítulos 8 al capítulo 10. No, ya el evangelio explotó más allá de Samaria. Y los apóstoles ya autenticaron eso como verdadero. Ahora el evangelio se está expandiendo hasta los confines de la tierra. Desde entonces el evangelio ha continuado expandiéndose hasta los confines de la tierra, pero no hemos terminado. Porque Jesucristo dijo, se predicará el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. No hemos terminado porque Cristo no ha llegado. El batón del evangelio ahora está en nuestras manos. Ahora nos toca a nosotros a continuar llevando el evangelio, el mensaje de declarar la fe de otros como verdadera, como auténtica de iglesia. Así que demostremos que tenemos una fe verdadera, una fe auténtica, así como los apóstoles llevando el evangelio, tomando en serio nuestra misión, nuestro llamado de compartir el evangelio con otros. Seamos como Felipe, fue a Samaria, allí compartió el evangelio, seamos